El día de hoy te voy a enseñar cómo hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pero antes, muchos tienen la idea errónea de que las razones trigonométricas de un ángulo agudo se puede hallar en cualquier triángulo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo y esto mida B, mida C, muchos dicen que el A es el cateto opuesto, el B es el cateto adyacente, la C es la hipotenusa y no es así. Esto está mal. ¿Por qué? Para hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ese ángulo tiene que estar dentro de ¿qué? De un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel que va a tener un ángulo interno que mida 90 grados. Este cuadradito que ves acá indica esa medida, que esto mide 90 grados. Aclarando esto, vamos a resolver este ejercicio. Mira. Acá tenemos un triángulo rectángulo y tenemos este ángulo agudo. Vamos a hallar las razones trigonométricas de este ángulo. Pero para eso debemos conocer la medida de todos los lados del triángulo. Tenemos la medida de esta, que es 17, de esta, que es 8, pero me falta esta. ¿Cómo la hallamos? Por el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Que la hipotenusa al cuadrado, esto se llama hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Este cateto no lo conozco, le voy a llamar x. Entonces sería 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado. 17 al cuadrado es 289. 8 al cuadrado es 64. Más x al cuadrado. Este 64 pasa al otro lado a restar. Te queda 289 menos 64 es igual a x al cuadrado. 289 menos 64, ¿cuánto nos da? 225 igual a x al cuadrado. Ahora, aquí vamos a sacar raíz aquí y raíz aquí, para que se me elimine esta raíz con este exponente. Y que me quede x va a ser igual a raíz de 225, que es 15. Ahora, en vez de x voy a poner 15. Ya tenemos todos los lados, tenemos la hipotenusa y los catetos. Ahora sí podemos hallar las razones trigonométricas, pero antes vamos a recordarnos de esto. Toa. Es como una memotecnia para acordarte las razones trigonométricas. El S es del seno. ¿El seno de quién? ¿De quién quiero hallar el seno? De teta. Es lo que me pide el problema. De teta. Ahora, ¿el seno quién viene a ser? Viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mira, el cateto opuesto, ¿quién viene a ser? El cateto opuesto viene a ser aquel que está opuesto al ángulo teta. Si yo quiero hallar el seno de teta, el cateto opuesto es el que está al frente. ¿Quién está al frente? 8. Entonces el cateto opuesto es 8. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser esta, el lado más largo, que es 17. Entonces tengo que el seno de teta es 8 sobre 17. ¿Qué otra razón tengo? Tengo el coseno de teta. K, ¿verdad? C viene de coseno, A de cateto adyacente y H de la hipotenusa. O sea, el cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de este ángulo? Pues el que está junto, el que está en contacto con el ángulo. ¿Quién está junto al ángulo? Pues este cateto, que es 15. Entonces mi cateto adyacente de teta es 15. Sobre la hipotenusa, que siempre es el lado más largo, o sea 17. Muy bien. Ahora, que esta T viene de tangente. Tangente de teta.
¿Quién va a ser mi tangente de teta? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién viene a ser el cateto opuesto? El 8. El cateto adyacente, ¿quién era? El que está en contacto con el ángulo, o sea, 15. Muy bien. Pero estas no son las únicas razones, faltan 3 más. Pero estas son las más importantes porque las que siguen simplemente van a ser la inversa de cada una de ellas. ¿Qué me sigue? La cosecante de teta. La cosecante de teta simplemente va a ser la inversa del seno. ¿Y cómo es la inversa del seno? Simplemente a esto le damos vuelta. O sea, en vez de cateto opuesto sobre H, vamos a poner H sobre el cateto opuesto. La inversa, la volteada, simplemente. Ahora sí, ¿quién era el H? 17. ¿Quién era el cateto opuesto? 8. La inversa del coseno viene a ser la secante de teta. Como es inversa, simplemente esto lo volteamos. Sería H sobre el cateto adyacente. ¿Quién viene a ser H? 17. ¿Quién viene a ser cateto adyacente? 15. ¿Ves? ¿Ves qué fácil es? Ahora, por último, la inversa de la tangente, que es la cotangente. Cotangente de teta. Simplemente esto le damos vuelta. Tenemos cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente era 15 y el cateto opuesto 8. Y así de fácil tenemos las razones trigonométricas de un ángulo agudo.